Ok, ya estamos grabando. Para los que acaban de llegar, acá el compañero va a exponer un tema sobre la ley de Pareto. Ahí dejaste de compartir. Ajá, ahí tienes que agrandarlo ahora. Ahí sí. Exacto, ya estamos listos ya. Ya puedes empezar, Jonet. ¿Se escucha, profe? No, si es un video no se escucha. De momento. ¿Y ahora? Bueno. Buenas, profesor y compañeros presentes. Sí, ahora sí. Venezolano, y tengo el agrado de exponer el tema Ley de Pareto o Regla 80-20. ¿Quién fue Vilfredo Pareto? Nació en París en 1848 y murió en Suiza en 1900. Un sociólogo y economista italiano de origen aristocrático. Era hijo de un marqués exiliado en Francia por pertenecer al movimiento revolucionario de Mazzini. Wilfredo Pareto estudió ingeniería en Turín y desarrolló una carrera brillante como ejecutivo de empresas ferroviarias e industriales. Su vocación por las ciencias sociales fue tardía. Hacia 1890 pasó de los aspectos prácticos a los teóricos de la economía, siendo la línea de León Wallace. Fue el primer economista en distinguir claramente entre los conceptos de utilidad. ¿Qué es el principio de Pareto o la regla 80-20? El principio de Pareto o ley de Pareto establece que para muchos resultados, de forma general, el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. En otras palabras, un pequeño porcentaje de causas tiene un efecto descomunal. Es importante entender este concepto porque puede ayudarte a identificar qué iniciativas priorizar para lograr el mayor impacto. ¿Dónde se origina el principio de Pareto o ley de Pareto? El economista y filósofo italiano Vilfredo Pareto lo anunció por primera vez en 1896, basándose en el denominado conocimiento empírico. Pareto observó que el 80% de la fruta. Esta relación se explica mejor matemáticamente como una distribución de la ley de potencia entre dos cantidades, donde un cambio en una da como resultado un cambio relevante en la otra. Se usan muchos nombres para describir este fenómeno, tales como principio de escasez de factores, ley de Pareto, regla 80-20, que es la más común, ley de los pocos vitales y principio de Pareto. La regla 80-20 no es una ecuación matemática formal, sino más bien un fenómeno generalizado que se puede observar en la economía, los negocios, la gestión del tiempo e incluso en los deportes. En síntesis, en cualquier ámbito de la vida. Aplicación del principio de Pareto. Si bien se puede usar en casi todos los sectores, el principio de Pareto se aplica comúnmente en el mundo empresarial, negocios, economía, ya que es útil para determinar dónde se deben centrar los esfuerzos para maximizar la producción. Este principio establece que el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. Si tu trabajo puede segmentarse en partes más pequeñas, el principio de Pareto te ayudará a identificar cuáles son las más relevantes en el resultado.
En la productividad, el objetivo es que toda tu lista de tareas diarias, al finalizar el 20%, logres el 80% del impacto que puede generar ese día. Entonces, para alcanzar el mejor resultado, identificar qué tareas tienen el mayor impacto para el equipo y centra tu atención en ellas. Por ejemplo, primero, haz una lista de todas las actividades que necesitas hacer ese día. Luego determina cuáles tienen el mayor impacto. Algunas de las tareas implican colaborar con tus compañeros de equipo, impiden que los proyectos avancen. Estas tareas pueden ser fáciles de realizar, pero quizás tienen un gran impacto en el resto del equipo, ya que permiten que el proceso siga fluyendo. En la toma de decisiones, con el principio de Pareto puedes tomar las mejores decisiones durante el proceso de solución del problema. Cuando hay muchas causas diferentes de esta misma, funciona de esta manera. Identifica los problemas del equipo, es decir, aquellos que quieras resolver con este proceso de toma de decisiones. Determina las causas de estos problemas. Usa una herramienta como el proceso de los 5 porqués, a fin de encontrar todas las causas de los problemas que intentas resolver. Clasifica los problemas en grupos afines. Si algunas de las causas pueden pertenecer a categorías similares, aprovecha esta oportunidad para agruparlas. Así sabrás si una solución puede resolver varios problemas. Asigna un valor a cada problema en función del impacto en el negocio. El valor puede ser tan simple como un número entre 1 a 10 o un valor monetario. En el control de calidad, en el análisis y el diagrama de Pareto son herramientas clave de la metodología de control de calidad Six Sigma. Con esta metodología, al usar un diagrama de Pareto, puedes visualizar los datos e identificar cómo priorizar las tareas. El objetivo principal de Six Sigma es reducir la variación en un proceso a fin de aumentar la producción. Los gráficos de Pareto se suelen usar con la metodología Six Sigma porque permiten conocer rápidamente cuáles son la mayoría de las variaciones en un proceso. Ventajas del principio de Pareto o regla 80-20. Una de sus principales ventajas son generar el mayor impacto con el menor esfuerzo. Así, tu equipo puede trabajar de manera más eficiente y mantenerse enfocado en iniciativas específicas. La regla 80-20 también puede ayudarte a aumentar las métricas en menos tiempo, a priorizar las iniciativas en el orden correcto. Otros beneficios del principio de Pareto son priorizar las claras para ti y tu equipo, mayor productividad diaria, capacidad para dividir el trabajo en grupos de tareas más simples y estrategias más enfocadas. Desventaja de la regla 80-20. Muchas personas suelen interpretar erróneamente el principio de Pareto y creen que con un 20% de esfuerzo pueden lograr el 80% de los resultados. Pero no es exactamente así. Estos porcentajes no hacen referencia a la cantidad de esfuerzo, sino a las causas y consecuencias. El objetivo no es minimizar el esfuerzo, sino centrarlo en un aspecto específico del trabajo para lograr un impacto mayor. Aún tienes que poner el 100% de esfuerzo en ese 20% para lograr el 80% de los resultados. Otra ventaja de la regla 80-20 es que a veces los miembros del equipo pueden centrarse demasiado en una tarea y pasar por alto otra, si solo se enfoca en las actividades claves y dejar de lado otras, como el email y los mensajes. Puedes perderte cosas importantes. El desafío es encontrar el equilibrio óptimo entre aplicar la regla 80-20 y realizar el resto de las tareas, incluso si no obtienes el 80% de los resultados. Listo, profe. Ok, bien. La ley de el 80-20 de Pareto. Sí, correcto. ¿Qué aprendiste de aquí en resumidas cuentas en este tema? O sea, aprendí de que muchas veces del 80-20 es priorizar tus tareas diarias para poder aumentar tu productividad. O sea,
más enfocar, o como bien dije en las ventajas, hacer apuntes, organizarte en lo que es más importante dentro de la empresa y, o sea, no dejar de priorizar las tareas, ¿cómo se dice la palabra? Mínimas, pues, sino que organizarlo de mayor a menor, sin que también puedas desenfocar los otros puntos, pues. Ok. Y como bien mencionaste, no solamente aplica a la vida personal, ¿verdad? Obviamente el que esbozó esta teoría economista italiano hace ya en años 1900, más o menos. Bueno, y él enfocó esa teoría sobre la población y la riqueza. Él manifestaba en el año 1900 y tanto, 1916 por allá, no recuerdo bien. Él decía que el 20 de ese total de la población, el 20% eran ricos y el 80% eran, bueno, clase media, trabajadora, pues. Y eso se mantiene así. Incluso acá en Panamá, donde se dice que hay una mala distribución de la riqueza, donde el 20% son ricos y el 80% están, como quien dice, tirando puñete por seguir adelante, ¿verdad? ¿Se suena familiar? Correcto. ¿Quién me dice? Pueden participar los otros compañeros también. ¿Les suena familiar a los otros? Sí, no, tal vez. Muy familiar a la vida cotidiana. Sí, y eso, mire, que 1900 y tanto, y él es italiano, así que imagínense. No solamente aquí en Panamá pasa eso, sino en varios países. Puede ser un 30-70, por ahí más o menos. No, claro, También, o sea, y fue un método simple que él o sea, se fue basando en esa teoría, pues, que fue en su jardín, como mencioné, claro, que indicaba que las plantas de su jardín producían, o sea, el 20% producía el 80% de la fruta, pues, o sea, que no necesitaba tanto, ni el 50 ni el 60 para poder producir tanto porcentaje de fruta. así es. Y hay muchos motivadores que en la actualidad utilizan esta teoría, ¿no? Usted tiene con un 20% de su esfuerzo puede lograr un 80% de resolver sus problemas. Asimismo, lo que es la economía, ¿no? Que debería, no sé, eh, ampararse bajo esta metodología. Si digamos yo, por ejemplo, pudiera mencionar una lista de 10 problemas que hay en la sociedad y en la economía, por ejemplo, podría ser la seguridad, ¿no? ¿Sí? O la inseguridad, mejor dicho. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas hay? Inseguridad, ¿qué más? ¿Quién me dice? La salud. La salud, problema de la salud, ¿verdad? Digamos, mala disposición, a veces infraestructura, poca cantidad de médicos, las citas, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Inseguridad, salud, Educación. educación, inseguridad, salud, educación. Ya sabemos que, bueno, la educación, cada vez que hacen ese famoso test a los muchachos esto de primaria y secundaria, estamos en los primeros puestos, pero de atrás hacia adelante, de último. ¿Qué más? Inseguridad, salud, educación. ¿Quién más? ¿Quién me dice?
¿O no hay más problema? Canasta básica. Inflación, vamos a poner, ¿no? Inflación, los precios siguen subiendo y los salarios quedan iguales. ¿Qué más? Ya van 4. Vamos a mencionar 2 más. La pobreza. Pobreza, vamos a poner acá, sí, pobreza, sí, digamos, falta de empleo también, ¿verdad? Un empleo, digamos, digno, y también se proyecta o se dice, pues, que la tasa de informalidad sigue subiendo, ¿no? Empleos informales, ¿sí? Así que imagínense, bueno, vamos a suponer que mencionamos unos 10, ¿sí? Entonces, me dice la ley esta que con el 20%, es decir, con eso, con 2 problemas, pero bien resueltos, de esa lista de 10, con 2 problemas o 3 bien resueltos a cabalidad, con eficiencia, ya la gente estaría como con un bienestar, ¿verdad? Con mejor, digamos, actitud para seguir hacia adelante. Es lo que se propone, ¿no? Pero bueno, eh, no sé. No sé si los gobernantes obviamente saben de esta teoría. Si la aplican o de repente tratan de resolver, pero a medias, entonces no funciona. ¿Cierto? Bien, Que siguiente. ni lo van a hacer. Ajá, dígame. Ni lo van Dígame. a hacer, bro. Que ni lo van a hacer, digo, o sea. Bueno, no hay que perder las esperanzas. Ni modo. Y esto sí también aplica a su vida. Usted ponga en perspectiva, haga su listita. Tengo 10 problemas o tengo 6 problemas. Priorice, ¿no? Priorice, vaya priorizando. De esos 6 problemas, ¿cuál es el factor dinero? Entonces, con el factor dinero, quizás yo resuelva otros temitas. Bueno, eso, hay que priorizarlo. Bien, entonces, bueno, otro grupo. Yo, profesor, mi grupo, Diana Beckles. Diana Beckles es por acá. ¿Hizo cuántas? Hizo costos. Correcto. Déjeme un momentito anotar ese es video o van a exponerlo. Es un video, profesor. Deme un segundito para copiar estos nombres. Solamente 3. Correcto. Ok. Listo. Estamos listos ya. Profesor, ¿se escucha? No, no se escucha. Migrey, ¿levantaste la mano? No, profesor. Ah, pero sí.
Estoy tratando que se escuche, pero mire que no se me escucha para los oyentes. Es que tienes que abrir el micrófono. Ah, correcto, gracias. Compañero. Socorro. ¿Así lo escucha, profesor? Se escucha como un eco. Voy a dar la oportunidad a otro grupo porque el micrófono de la computadora es el que no me sirve. Yo estoy utilizando el del teléfono. Sí, eso hace feedback, exactamente. De repente alguien más que pueda proyectarlo también o alguien de su grupo. Bueno, el siguiente grupo está listo. Sí, profesor. Ok, vamos a darle oportunidad a mercantilismo, ¿verdad? Mientras acá soluciona el problema. Sí, profe, correcto, mercantilismo. Ok. ¿Están listos lo del mercantilismo? Sí, profe, estoy Ok, viendo el PPT. ok. Profe, está como demorando para descargar. Eh, ¿Otro compañero lo podrá hacer? Ya voy.
Ya. Ya dice. Profesor, la compañera Jocelyn como que tuvo algún inconveniente, así que voy a poner la parte de ella. Pero sí participó. Sí, sí. Ok. Buenas noches, profesor y compañero. El grupo va a tener el gusto de proyectarle nuestro proyecto integrador sobre lo que es sobre lo que es el mercantilismo. El grupo está integrado por Miguel Villalobos, Kenia Saldaña, Yaricel Peña y Jocelyn Díaz. Ahí hay un error, que es Kenia Batista. Hasta no me di cuenta. Ya, ok. Siguiente diapositiva. Ok, el mercantilismo, conjunto de ideas políticas o ideas económicas que se desarrollan durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. Siguiente, compañero. ¿Ya? Siguiente. Está el origen del mercantilismo. Como se ha dicho, el mercantilismo aparece para introducir a las metodologías absolutistas europeas en el capitalismo que ya había surgido en la Italia renacentista. Será la teoría económica imperante durante toda la edad moderna del siglo XVI al siglo X. También marcará la aparición de los estados-nación y del antiguo régimen de la Europa occidental, viendo al Estado y su control económico a los poderes espirituales de la Iglesia Católica. Siguiente, compañera. Bien, ¿cuáles son las causas del mercantilismo? Las causas del mercantilismo son la religión, el Estado y los grandes descubrimientos. La religión dice que bajo la influencia de la Reforma y el Renacimiento se produce una liberación del poder político hacia la Iglesia poco a poco. Los pensadores de la época dejaron de vincular la economía y la moral religiosa. En el Estado se dice que en el siglo XVI la desaparición de la sociedad feudal reveló una nueva forma de poder del Estado. Los grandes descubrimientos, la conquista de América significa la apertura de nuevas rutas comerciales y la intensificación de los intercambios, sobre todo, implica una gran afluencia de oro y plata, proveniente del saqueo y la minera. Siguiente, compañero. Objetivos del mercantilismo. Bueno, podemos mencionar la fortaleza del poder estatal. El Estado debe mantener su riqueza dentro del país. La riqueza se intercambia en todo el mundo bajo efecto del desarrollo comercial. Los países deben conservar su riqueza, exportando más y limitando importaciones. Hasta ahí era lo de la compañera. Siguiente, compañera. Bien, características del mercantilismo. Algunas de las principales características del mercantilismo fueron el rol preponderante del Estado. El Estado jugó un papel protagónico dentro de la doctrina mercantilista porque fue un ente soberano y controlador. Su objetivo era regular todo el mercado y la propiedad privada para la realización de riquezas a nivel nacional. El objetivo económico de la nación era acumular la mayor cantidad de riqueza y para eso los países usaban diferentes estrategias para convertirse en estados económicos sólidos y políticamente poderosos. Obtención de metales preciosos. El mercantilismo coincidió con el descubrimiento de nuevos territorios en continentes como América. Balanza comercial.
El mercantilismo buscaba alentar las exportaciones y desalentar las importaciones con el objetivo de obtener mediante el intercambio comercial la mayor cantidad de riqueza para esta nación. Navegación y comercio. El mercantilismo fomentaba la navegación y el comercio como base para el fortalecimiento de la economía nacional. Siguiente, compañera. ¿Cómo funciona el mercantilismo? El funcionamiento del mercantilismo responde a 9 principios fundamentales que se implementaron de manera distinta e individual en cada uno de los estados, naciones europeas conforme a sus necesidades y particularidades. Estos principios son la utilización de todo el territorio nacional para la agricultura, minera y manufactura. Podemos mencionar también que algunas de las medidas más importantes que se aplicaron para lograr el objetivo del mercantilismo fueron la prohibición a la exportación de metales preciosos, control de la moneda local, impuestos y restricciones de las importaciones, control de los recursos naturales, fomentar el crecimiento de la población trabajadora, tener una mano de obra barata que ayudara al país a ser más competitivo a nivel internacional. Siguiente, compañero. Bien, las ventajas del mercantilismo. Permite tener bajo control el comercio exterior del país, favorecer la acumulación de metales preciosos como el oro, en teoría hacia que la producción nacional fuese más fuerte y estuviera protegida frente al exterior. La balanza comercial del país tenía superávit. Siguiente, compañera. Desventajas del mercantilismo. Podemos mencionar algunas desventajas del mercantilismo que puede ser el impulso de los monopolios y los controles del Estado sobre los productos provocó subida de los precios. Ellos también proponían que la acumulación de riqueza dependía de la cantidad de metales preciosos. La evidencia científica ha demostrado que esta idea es errónea. Además, lo anterior dio origen a situaciones de contrabando. En este sentido, proliferaron las piratas que saqueaban barcos y colonias para quedarse con los enseres de más valor. Las colonias fueron sobreexplotadas para extender metales preciosos. Siguiente, compañero. Bien, función del mercantilismo. Tenemos la utilización de todo el territorio nacional para la agricultura, minería y manufactura. Vender el excelente de la producción manufacturada al extranjero en pago de oro y de plata. Prohibir las exportaciones de metales preciosos y mantener la moneda nacional circulante. Importar los bienes necesarios a cambio de otros bienes escasos y no del pago de oro y de plata. Dedicar toda la materia prima del país a las industrias nacionales, ya que los bienes manufacturados valen más que las materias primas internacionales. Compañero. Tipo de mercantilismo. Existen 3 tipos de mercantilismo. Uno de ellos es el bullonismo. Se define como una teoría económica que hace referencia a la forma de medir la riqueza de un país por la cantidad de metales preciosos que posee, como es el oro y la plata. El bullonismo es una corriente del mercantilismo que también se le conoce como mercantilismo español. Esto porque era un sistema utilizado en la monarquía hispánica durante el antiguo régimen, especialmente en el siglo XVI y siglo XVII. El bullonismo cuenta con algunas características, que es la acumulación de las riquezas, como es el oro y la plata. El objetivo de este
de este tipo de mercantilismo es incrementar las exportaciones y para reducir las importaciones, logrando una balanza comercial. Si un país no tenía mina, la forma de reunir los metales preciosos era a través de las manufacturas y el comercio. Se creía en la idea de riquezas estáticas, según la cual la mejor forma de conseguir riqueza es consiguiéndosela de otro. El bullonismo consideraba que los metales preciosos, especialmente el oro, tenían una demanda universal como un medio inmediato para obtener otros bienes y por lo tanto solían identificar otros minerales como la riqueza. Algunas ventajas del bullonismo era que trajo la ampliación de fronteras monetarias, que favoreció las transacciones comerciales y reflejó el trueque. El aspecto negativo fue que generó un aumento de la inflación. Por lo tanto, el bullonismo reforzó el sistema monetario, aunque dicho sistema carecía del contacto directo sobre su propia oferta monetaria, dependiendo esencialmente de la oferta del oro. El otro tipo es el cobertismo. El cobertismo es una doctrina económica y su aplicación política fue ideada por John Baptiste Cobert, que era un ministro de finanzas de Luis IV en Francia entre 1661 y 1683. Fue una variante del mercantilismo y aboga que el desarrollo económico del país es proteccionismo del mercado interno y la acumulación de oro en las arcas del Estado. Es importante destacar que el cobertismo no solo era una teoría, sino una implementación política, es decir, su puesta en práctica a través de leyes y políticas económicas, comerciales, financieras, sociales y urbanísticas. Dentro de su pensamiento avalaba que el Estado promoviera las riquezas del país con el fin de financiar los gastos del Estado. De esta manera se promovía el comercio del Estado y se liberaba al pueblo de ser el único proveedor financiero con el pago de impuestos. La otra es el comercialismo. Se considera a Cobert como la figura más importante del mercantilismo francés, debido a sus ideas que se basaban en las exportaciones y la acumulación de mercados preciosos. El comercialismo es el énfasis exagerado en el interés comercial sobre cualquier otra cosa, en términos despectivos que se aplican en las actividades económicas que ponen como prioridad el interés comercial por encima de cualquier otro valor o circunstancia. También se lo utilizaba para hacer referencia a una corriente en pensamiento englobado dentro del mercantilismo. El objetivo del comercialismo era centrar o obtener utilidades económicas, aun cuando era necesario dejar otros valores. Algunos aspectos del comercialismo era que los factores era la pérdida de creatividad, la falta de respeto a los seres humanos, miopía con respecto al futuro, se priorizaban las ganancias rápidas y la mejor calidad literaria o artística. Un ejemplo es cuando un escritor deja a un lado la calidad literaria para enfocarse en una meta de vender lo máximo posible. El escritor antepone sus ganancias a su creatividad, sus ilusiones y qué es lo que realmente quisiera comunicar con sus libros.
El mercantilismo como proceso económico. Dentro de la doctrina económica mercantilista emergieron de manera natural tres fundamentos que generaban esta lucrativa actividad: el monopolio de exportación, el problema en cambios y derivación y el problema de la balanza comercial. El mercantilismo en la actualidad y los países que la practican. El mercantilismo es una política económica diseñada para minimizar las exportaciones, como ya lo hemos mencionado, y las importaciones en una economía. Promovía el imperialismo, el colonialismo, los aranceles y las subvenciones a los bienes comercializados para lograr este objetivo. Esto promovía la regulación gubernamental de la economía de una nación con el fin de aumentar el poder del Estado a expensas de las potencias nacionales rivales. Los aranceles elevados, especialmente sobre los productos manufacturados, era una característica casi universal en la política mercantil. Antes de cayera en desliz, el mercantilismo fue dominante en las partes modernizadas de Europa y en las zonas y algunas zonas de África desde los siglos XVI hasta el siglo XIX, un periodo de proindustrialización, pero algunos comerciantes sostienen que todavía se practica en las economías de los países en vía de mercantilismo, como una escuela completa de pensamientos y prácticas económicas, que está casi hoy muerto. Por supuesto, los países aún participan en la promoción de exportaciones, las situaciones de importaciones, la protección de la industria nacional y además y todo lo demás, pero aún opera en un mundo fundamentalmente orientado al mercado. Es posible trazar una línea desde el mercantilismo a través de la escuela histórica de la economía hasta los estados de desarrollo contemporáneos. Sin embargo, el hilo de conductor entre las diferentes escuelas de pensamiento en el aspecto comercial y el énfasis de la producción de bienes facturados, se ve que Japón, Corea del Sur y Taiwán fueron ejemplos claramente que estos estados siguieron las políticas mercantilistas hasta hace muy poco. Todavía hay un debate si este sistema chino se puede considerar mercantilista. Esos son algunos, en pocas palabras, el sistema chino se puede considerar como mercantilismo. La otra. Mireille, ¿te ibas a decir? ¿Ya? Falta ya Yaricel. Ok, buenas noches. Pilares del mercantilismo. Los pilares del mercantilismo fueron tres principales económicos, evaluados distintamente por cada una de las vertientes y variantes de este modelo que representaba en realidad. Estos pilares fueron las relaciones entre el poder político y el económico, el control de la moneda y la injerencia del Estado en la economía. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, así definiremos las relaciones entre el poder político y lo económico. Lo que antes eran instancias separadas pasaron a tener una relación de control y reciprocidad. El poder político, representado por la monarquía absolutista, asumió su rol en la conducción económica de la sociedad y decidió emprender la construcción de un Estado-nación rico que dispusiera del capital suficiente para sus numerosos proyectos. Siguiente diapositiva.
el control de la moneda en el mercantilismo. La unificación del mercado interno, el incremento de la población y el privilegio de la producción interna marcharon al compás de la defensa del capital nacional, más que nada en términos de agricultura, minería y manufacturas. Asimismo, se buscaba tener una población numerosa y laboriosa detrás de cada moneda. La siguiente diapositiva. Okay. La injerencia del Estado en la economía y el mercantilismo. El control de las exportaciones, la exportación de materias primas era prohibida por el resto de los excedentes de la producción que eran ampliamente exportados, y sobre todo en las importaciones aranceladas, bloqueadas con barreras, dificultadas, excepto en el caso de las materias primas escasas en el país. Estas le daban al Estado el volante de un modelo de protección económica local. El papel del gobierno en el mercantilismo. El Estado debe proteger la actividad económica del país mediante la fijación de altos impuestos aduaneros a aquellos productores extranjeros, importaciones que pudieran competir con la producción interna. La siguiente. En conclusión, el mercantilismo tuvo numerosos detractores que lo acusaban de no comprender los beneficios del comercio y la ventaja comparativa. Teóricos como David Hume denunciaron la imposibilidad del mercantilismo de mantener una balanza comercial favorable todo el tiempo. Mayores exportaciones y el excesivo interés en los metales preciosos como el oro y la plata, que acaparados por el Estado perdían su valor comercial y debían más bien ser tratados como cualquier otro. Finalmente, el mercantilismo fue sustituido por las teorías del liberalismo y las propuestas por Adam Smith. Muchas gracias. Esta fue nuestra presentación. Gracias. Bien, bueno. Y mucha historia sobre el mercantilismo, ¿verdad? Sí, pero fue súper largo. Súper. A ver, así rápidamente, porque tomaron bastante tiempito. Anterior, o prácticamente, sí, un poquito más de antigüedad, tiene una teoría o una vertiente, no teoría, una vertiente fisiócrata, que es la fisiocracia, que ellos decían que la base de la economía era simplemente lo que salía de la tierra, la agricultura. Ese era el motor de la economía. ¿Sí? Y eso era apoyado por Francia en esos periodos, ¿no? Antiguos. Posteriormente, pues Inglaterra, ya como ustedes mencionaron, hay ciertos descubrimientos, que si los barcos, que si estos excedentes de producción, ¿verdad? Los campesinos pasan, gran parte, perdón, de los campesinos pasan a ya a trabajar en industrias, ¿verdad? Y ahí es donde nace lo que es el mercantilismo, ¿sí? Y la misma palabra lo dice, ¿no? Mercantilismo de mercancía, es decir, que con ese excedente de mercancía, lo que se quería era exportar y esa era la base, no tanto la agricultura, sino la base para que un país fuese rico o gozara de buena economía, era transar esas mercancías y sobre todo exportarlas, ¿verdad?
exportarlas y también se habla del oro, ¿no? El país que tuviera más oro, pues obviamente también puede ser a la base, la moneda que circulaba en ese entonces, porque no habían billetes todavía, pero sí esas monedas, ¿no? De oro y plata. Así que de esta manera comenzó a funcionar el mercantilismo y posteriormente deriva a lo que hoy día se conoce como el capitalismo, donde entran ya los terratenientes y los dueños de esa fábrica, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues, bueno, ya tenemos esa vertiente del capitalismo, ¿verdad? Ok. Bien, para no alargar esto, vamos con el siguiente grupo. Diana, ¿estamos listos? No se escucha aún. Aló. Sí, profesor, el compañero Brian es el que está proyectando. Pero no se escucha y no me dice nada. Profe, una pregunta, disculpe. Dígame. Escucha, ajá. Para inscribir la materia de macroeconomía no tiene ningún prerequisito, es pasar esta, ¿verdad? Correcto. Y economía y esta, sí. Ah, listo. Gracias. Ok. Que yo sepa, ¿no? Yo no, parece que yo no soy parte de la administración, pero me parece que así es.
Listo, profesor, ¿me escuchan? A usted sí, al video no. Bueno, yo creo que tenemos a varios de los integrantes en el grupo, así que vamos a presentarlo. El tema de nosotros, buenas noches. El tema de nosotros era isocuantas y isocostos. Creo que tienen que poner el teléfono de lado para que se aprecie mejor, porque no se ve nada. Está muy chico. Sí. El compañero Brian puede retroproyectarlo ya sin audio, entonces sería que la compañera Karine y yo presentamos el trabajo. Por favor, si puede. Como quieran. Compañero, me indica si puede retroproyectarlo, por favor. ¿No se estaba escuchando la presentación? No. La compañera me indica que tienes que dejar abierto el micrófono para poder que se escuche. Listo. Voy. Y lo pones en presentación. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Alba Mosquera y el día de hoy... Solamente que tiene que agrandar la pantalla. Así se escucha, pero agrandar la pantalla. Ahora sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Alba Mosquera y el día de hoy le estaremos hablando de las isocuantas e isocostos. Integrantes del grupo, Diana Becles, Kerine González y mi presente, Alba Mosquera. Isocuantas. Con algunas simplificaciones razonables se pueden aproximar las isocuantas por curvas continuas. La existencia de las curvas isocuantas depende de cierta hipótesis. Por ejemplo, característica de las isocuantas. Las isocuantas no se cruzan. Son convexas en el origen. Su derivada según es positiva. El mapa de isocuantas es denso, aunque solo trazaremos una o dos isocuantas en el mapa de coordenadas. El espacio constituye un universo de posibles isocuantas. Tienen pendientes negativas dentro de las posibilidades eficientes de producción. Da una medida cardinal de producción. Las curvas más altas se refieren a niveles más altos de producción e inversa. Características. Propiedades de las curvas isocuantas. En cuanto a sus propiedades, podemos destacar, son siempre continuas. De esta propiedad podemos deducir, por tanto, que son derivables.
hay infinitas curvas isocuantas. Cuanto más alejada del origen esté la curva, más a la derecha, mayor será el nivel de producción. Su pendiente desciende a la derecha. Esto se debe a que un recurso puede ser sustituido por el otro. Son decrecientes. Los factores de producción son sustitutivos. Si quiero utilizar más factor de producción A, entregaré a cambio B. Son convexas respecto al origen. Cuanto más tengo de B, menos lo valoro y estaré dispuesto a cambiar más de cantidad de este por A. Las curvas isocuantas no se cruzan. En el supuesto de que dos isocuantas se cortaran, ¿qué ocurriría? Para el punto E, significaría que para una misma combinación de factores A y B se obtienen distintos niveles de producción. Esto es algo irracional, ya que el empresario elige siempre la opción más eficiente. También lo podemos explicar por reducción al absurdo, es decir, partiendo de que dos combinaciones de bienes de una misma isocuanta son indiferentes entre sí, ya que se obtiene el mismo nivel de producción. De esta forma, A y B son indiferentes entre sí. B y C son indiferentes entre sí, entonces A y C son indiferentes entre sí. Algo que no es verdad, ya que A y C se encuentran en isocuantas distintas y con esas combinaciones de factores se obtienen distintos niveles de producción. Muy buenas noches, mi nombre es Diana Becker y continuaré con los mapas de isocuantas. Dos o más curvas isocuantas registradas en un mismo diagrama dan origen a un mapa de isocuantas. El precio muestra del mapa permite dibujar infinitas combinaciones de insumos que dan origen a infinitas curvas isocuantas. Si una empresa desea estudiar distintos niveles de producción, debe entonces trazar un mapa de posibilidades con varias isocuantas. Las isocuantas brindan importante información a la empresa para poder responder a las variaciones de precios en el mercado. Además, en el análisis de toma de decisiones, el conocimiento de dicha curva pueden ayudar a escoger entre varias alternativas de producción para escoger las combinaciones que mejor se adecúan en el momento dado para obtener los mejores rendimientos de distintos factores que afectan dicha curva para elevar la eficiencia de la empresa. ¿Qué son los isócoplos? Un isócoplo es una curva que se utiliza en la microeconomía para representar las infinitas combinaciones de dos factores que dan lugar a los mismos costos de producción. Por lo general, se representan por una línea recta. Cuanto mayor sea la distancia de línea recta del origen, mayor será el costo de producción. ¿Cómo obtener una línea isocóstica? Ejemplo, en la producción de café, el precio de la mano de obra es de 160 por día. El costo de alquiler de las máquinas es de 240 por día. El costo de producción es de 800 por día. Para obtenerla, deben conocer los precios de los distintos insumos considerados, encontrando que el gasto de 800 se divide entre la mano de obra que nos da 5 días de trabajo. Y el costo de 800 lo podemos también dividir entre 240 de alquiler de máquinas que rinde 3.3 diarios de alquiler. De 3.3 diarios de alquiler. Ahí podemos observar el procedimiento, la división de la división entre la producción y la mano de obra y también la división entre la producción y el alquiler de por día de máquina. Línea de soporte. Refleja un nivel de gasto determinado para dos insumos.
La pendiente de la línea de isocosto es igual a la razón negativa de los precios de los insumos y sirve para determinar cuál es la combinación que nos garantiza la combinación del mismo costo entre el insumo a utilizar. Características de los isocostos. Un isocosto expresa las diferentes combinaciones de capital y trabajo que una empresa puede adquirir, dado el desembolso total de T de la empresa y los precios de los factores. La pendiente de un isocosto se obtiene mediante PL entre PK, donde PL es el precio del trabajo y PK es el precio del capital. El equilibrio de producto. El equilibrio de productor se alcanza cuando maximiza su producción para un desembolso total determinado, es decir, cuando alcanza los isocuantos más altos, lo cual ocurre cuando ésta es tangente al isocosto. Lo anterior es ángulo al equilibrio del consumidor, cuando la curva de indiferencia más alta es tangente a la línea de restricción presupuestal. Producción con los factores variables y costos. Si ambos factores son variables, el costo total de la empresa varía según las diferentes combinaciones de factores y los precios. La línea que une distintas combinaciones se resulta en un mismo costo total que se llama el costo. Si es menos GT igual W.R más K.K es equivalente a la reducción tributaria de consideración. Equilibrio del productor. El productor está en equilibrio cuando maximiza la producción para un gasto total determinado, es decir, cuando alcanza la isocuanta más alta de un isocosto. La condición de equilibrio es que la isocosto sea tangente a una isocuanta en equilibrio, pendiente absoluta de la isocuanta igual pendiente de la isocosto. El objetivo de un empresario es la maximización del beneficio. Un objeto de un equilibrio implica la reducción de la producción en forma de cambiar a la producción el equilibrio. Al establecer el equilibrio, el productor reemplaza este factor, ahora relativamente más barato. Como hemos visto, esto requiere el ajuste de las proporciones factoriales hasta que la tasa marginal de ejecución técnica se iguale a la razón. Rendimiento de escala. El concepto de rendimiento de escala describe la tasa de aumento de la producción en relación con el aumento asociado de los factores de producción a largo plazo. En otras palabras, describe con qué eficacia y eficiencia, en otras palabras, de manera rentable, una empresa o negocio en particular está reproduciendo sus bienes o servicios. En conclusión, tenemos que se puede conseguir que la función se describe las distintas combinaciones de factores que se pueden adquirir dando unos precios y que agotan el costo de la empresa. La pendiente del soporte al ser lineal será constante y su valor negativo, por ser decreciente, se estimará dividiendo el precio del trabajo. Se trabaja con lo que es las curvas de soporte y soporte, de igual manera que otros conceptos que van de la mano de los factores de producción y personas encargadas de la producción de algún bien que tiene que tener en cuenta este tipo de conocimientos para poder aprovechar los recursos de manera eficiente. Ok, bueno, no hay más nada, ningún otro grupo, ¿verdad? Bien.
Ok, bueno, con esto damos por concluido esta asignatura, ¿verdad? Así que no sé, alguna reflexión, alguien quiera comentar algo. ¿Qué le pareció la materia? La verdad, profesor, muy interesante y adquiriendo más conocimientos. Me gustó bastante. Ok, gracias. Bien, bueno, y no sé quién, creo que fuiste tú, Gloribel, creo, no sé. Viene otra parte, extensión de la economía, que es la macroeconomía. Buenas noches, profesor. Yo, esta materia creo que no, el macroeconomía, yo metí esa materia, pero hay que cumplir el requisito esta que ya vamos a terminar. Claro. Entonces, ya cumplí el requisito, así que ahora sí yo puedo dar esa materia, así que voy a dar esa materia, creo que es los jueves, creo. No me acuerdo, no recuerdo. Sí, sale los jueves de 8 a 9:30. Ah, ahora que dicen eso, de 8, ¿verdad? Ok. No es que yo en un principio se me complicaba el asunto y no podía iniciar la clase a las 8, pero ya pude resolver. De todas maneras, yo le estoy anunciando, ¿no? Por si acaso no pueda conectarme a las 8 en punto, pero yo creo que sí, creo que ya resolví el dilema ese con un horario estrecho que tenía. Pero sí sería el mismo día, profe, nada más el tema de la hora, ¿verdad? Es que no me recuerdo, yo sé que es de 8, ajá, pero no recuerdo si era el jueves. Si usted me dice eso, es así. Ah, bueno, es así entonces. Sí, son los jueves, sí. Ok, es así entonces. Ok, bien, entonces esa materia, bueno, vamos a explorar más asuntos. Bueno, la misma palabra lo dice macro, ¿no? Más Producto Interno Bruto, inflación, nivel de precio, ¿qué más? Algunas, y algo acompañado con algunas teorías, ¿no? De Keynes, por ejemplo. Bien, así que, bueno, nos vemos prontamente. Y a los retrasados, no los retrasados, lo dije mal, los atrasados, perdón, a los atrasados en lo que es las tareas, la entrega de las tareas, por favor, tienen hasta el viernes. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no, yo necesito entregar notas a más tardar el sábado, ¿sí? Para que ustedes puedan obtener esa nota y no haya ni un problema con ese prerequisito. Precisamente de eso se trata. Así que hasta el viernes estoy recibiendo sus tareas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que adicionar? Gracias, profesor. Bueno, hasta luego. Mucha suerte. Nos vemos, si Dios quiere, prontamente a los que van a cursar la macroeconomía. Hasta luego. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas Hasta luego. noches. Hasta luego.